Es así como iniciamos con la primera exposición. Es profesor universitario y doctor en psicología, con maestría en psicología clínica y salud mental, especializado en medicina psicosomática, neuropsicología y demencias, neurofisiología cognitiva y bioquímica cerebral. Es también licenciado en filosofía. Su pensamiento ha sido expresado a través de 21 obras y más de 4.200 conferencias en los 5 continentes. Es miembro de la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia y académico de la Academia Tiberina de Roma, presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Ricardo Castañón Gómez, desde Estados Unidos. Buenos días. Agradezco mucho la invitación para participar a este encuentro valioso. Se me ha solicitado el tema equilibrio emocional y paz interior en tiempos de conflicto. Creo que un encuentro de neurociencia para la prevención de la violencia y construcción de cultura de paz llega en un momento muy preciso. Para mí es un honor compartir con profesionales que ustedes han invitado y saludo a todos los organizadores, a toda la audiencia y espero que este encuentro sea de crecimiento recíproco. En cierta ocasión, un pequeño cherokee le preguntó a su abuelo y le dijo: abuelo, ¿por qué en la tribu hay hombres malos, violentos que nos abusan? ¿Y por qué hay hombres buenos que nos ayudan? Entonces el abuelo sabiamente le dijo: hijo, dentro de nosotros, de cada hombre hay dos lobos. Un hombre es bueno y el otro lobo es malo. Y estos lobos siempre pelean entre sí. Entonces el niño curioso le dice: ¿y quién gana, abuelo? ¿Y quién gana? Aquel al que le das más alimento. Entonces es una premisa interesante para entender por qué en nuestra sociedad podemos tener personas prosociales. El encuentro que ustedes organizan muestra el nivel prosocial que tiene su organización, la presencia de sus profesionales, investigadores, asistentes, muestra lo que es una conducta prosocial. Pero pueden haber personas prosociales constructivas, pero también personas que hagan todo lo contrario, que puedan darse espacio para conductas violentas, destructivas. Y durante mi presentación, que es fruto de más de 40 años de investigación en bioquímica cerebral, neurociencia, neuropsicofisiología cognitiva, quisiera poner de premisa de que en estas presentaciones uno no presenta una tendencia subjetiva, sino que trata de reflejar la realidad que estudia. Yo he escrito 21 libros, llevo más de 4.200 conferencias por el mundo, tratando de expresar lo que es el reflejo de la investigación, pero que refleja la conducta humana. Entonces muestro estas imágenes para explicar que cuando uno toma una tomografía, podemos ver cerebros deteriorados, enfermos con Parkinson, Alzheimer, pero no está uno dando una opinión subjetiva, caprichosa, sino que está describiendo una realidad. Uno quisiera decirle al paciente: no tienes Alzheimer o no tienes Parkinson, pero la realidad es esta. Entonces, con este antecedente quisiera explicar que lo que voy presentando es el reflejo de muchos años de investigación en las 3 Américas, en España y en los 5 continentes, porque me ha tocado estudiar coreanos, japoneses, egipcios, israelitas, y por eso creo que podemos tener una visión general de este mundo que el hombre sabe construir, haciendo cosas muy hermosas, edificando palacios, mostrando su riqueza, su alegría por gozar de todo lo que sabe hacer. Pero también el hombre puede deteriorar cosas, puede lastimar el mundo. Hoy todos nosotros estamos preocupados por la contaminación, por la autodestrucción que hacemos de ciertas cosas, porque a pesar de ser sapiens sapiens, no nos comportamos como sapiens sapiens.
Hemos sido víctimas de una pandemia a la que nadie estaba preparado. Esto ha dejado secuelas muy dramáticas en las personas, nos ha dejado con un sentido de inseguridad, ha puesto en la plataforma la vulnerabilidad del humano, y cuando menos lo esperamos se inician guerras, conflictos bélicos que destruyen. He conocido bastante bien estos países y pues alumnos universitarios que iban a sus aulas para graduarse como universitarios, hoy están en las trincheras, matando, muriendo, heridos, agonizando. Familias que compartían antes, ahora ya no comparten porque se han separado. Los humanos hacemos muchas cosas que crean divisiones, que crean malestar. Hace pocos días hemos tenido esta mala noticia de un nuevo despertar de este conflicto en Israel, Palestina, y esto nos muestra cuán fácilmente nuestro mundo puede cambiar. Pero obviamente estos encuentros nos ayudan a ver el aspecto positivo, aquello que todavía podemos hacer para crecer, comportarnos de manera positiva, prosocial, constructiva, edificante, o ser personas que pues sean parte de aquel deterioro que los individuos a veces presentan a través de actos agresivos, actos de violencia. Cuando hablamos de violencia, según la Organización Mundial de la Salud, hablamos del uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable, que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Pero como el tema está relacionado a la vida emocional, debo aclarar que el ser humano tiene una capacidad muy hermosa y es la capacidad de amar. Entonces, cuando hablamos de vida afectiva, estamos hablando de la capacidad que tiene el hombre para amar, para ser amado. Y ese mundo emocional ese mundo afectivo se traduce en expresiones emocionales. Estoy alegre, estoy triste, mi corazón late apresuradamente porque te he vuelto a ver, estoy temblando de miedo. Y el profesor Damasio, Anthony Damasio, que es seguramente uno de los que mejor ha estudiado desde el punto de vista de la biociencia las emociones, considera que el humano tiene al menos 40.000 formas para expresar sus emociones. Esto muestra la riqueza de este mundo afectivo que todos de alguna manera hemos vivido en momentos y ojalá lo sigamos viviendo. El profesor Ekman hizo estudios muy grandes toda su vida tratando de entender las emociones. Él fue de norte a sur, de este a oeste en el globo terráqueo y definió que había esencialmente 6 emociones que correspondían a todas las poblaciones: la felicidad, la sorpresa, el miedo, la repugnancia, la ira, la tristeza. Las conductas violentas están relacionadas a este cuadro del comportamiento iracundo. Cuando nosotros mostramos una emoción, yo puedo estar muy callado. Si estamos en casa y tu hija, que siempre baila y canta, ahora está muy callada, su silencio es una expresión de algo interior. Te está dando una señal que está esperando seguramente una respuesta: hija, ¿qué tienes? Entonces, las conductas emocionales como un llanto, una mano extendida para pedir algo, un favor, son señales que tienen un contenido adaptativo y sobre todo se habla de que es un proceso evolutivo porque está relacionado a la sobrevivencia del individuo. Las expresiones emocionales cuidan de la sobrevivencia. Y si ustedes han escogido este tema tan importante en este minuto, en estos días, es porque están preocupados de cómo va a sobrevivir una sociedad que se hace violenta.
Yo trabajo en neuropsicofisiología cognitiva, me he especializado en bioquímica cerebral, he estudiado neurotransmisores y he conocido el microcosmos cerebral entendiendo de que las respuestas emocionales pueden implicar un arco muy amplio de respuestas que llama en causa todos los mecanismos que ustedes ya conocen del sistema nervioso, particularmente de los mecanismos del sistema nervioso simpático y parasimpático. Nosotros vivimos en una sociedad moderna, globalizada. Ustedes, anoche yo veía el noticiero de Israel, estaban en vivo mostrando todo lo que estaba sucediendo en la frontera con Gaza. Y pues nosotros vivimos en un mundo digitalizado que nos da información cada instante. Yo estoy en este momento a más de 5.000 kilómetros de ustedes y tenemos la oportunidad de compartir espacios gracias a estos medios digitales que han invadido o que rodean nuestra vida. La familia, el individuo, está muy influenciado por los medios de comunicación, por el mundo virtual y cibernético, por todo lo que significa Internet, los medios digitales. Y si bien estamos contentos de lo que esto nos puede dar, como ahora comunicarnos a esta distancia, se usa el término de tecnoferencia para decir que pues nosotros estamos en cada momento influenciados por esto. Yo estoy en este momento, concluí una gira de conferencias por México, inicié hace 2 días una por Estados Unidos, y aunque tengas audiencias muy educadas de 1.000, 2.000 personas, no faltan las personas que no apagan su celular, que estás escuchando las llamadas, no ponen vibrador. Y a veces cuando queremos tener encuentros gratos, simpáticos de familia, aparece este fantasma con su sonido concreto e interrumpe comunicaciones muy valiosas, ¿no? A esto se llama tecnoferencia. Esta tecnoferencia ha impactado mucho nuestro cerebro. Yo he trabajado un libro que se intitula Cerebro y aprendizaje en la cultura digital. He hecho el primer volumen, ahora estoy trabajando el segundo volumen. Y puedo decirles de que en lo que yo estudio en Latinoamérica y España, en poblaciones latinas, la presencia digital ha creado cambios muy dramáticos en nuestra vida, en rangos que van desde el 30 al 74%. Una de las cosas que más me preocupa, por ejemplo, es que la comunicación emocional, que nosotros denominamos ojo a ojo, a vista, frente a frente, ha disminuido en rangos que van del 30 al 74%. He estado en lugares donde el papá me dice, no lo veo a mi hijo hace 3 días, vivimos en la misma casa, pero nos comunicamos por mensaje. Entonces, la comunicación ha disminuido, decía 30%, la comunicación emocional. La meditación, la reflexión ha disminuido en un 62%. La lectura de libros, 56%, el diálogo personal, un 74%. Este trabajo yo ya lo inicié hace varios años cuando escribí el libro Cuando la palabra sana, que me tomó 8 años. Hice el estudio del impacto de la palabra después de haber hecho el libro Cuando la palabra hiere, porque muchos padres de familias me decían, doctor, nuestros hijos no nos quieren, porque ellos esperan de nosotros que seamos responsables, funcionales, pero a ellos lo que les importa es vivir su mundo. Me decía una madre, cuando mi madre estaba enferma, yo no salía, me quedaba a cuidarla. En cambio acá, aunque estemos enfermos, los hijos salen. Entonces yo estuve curioso de entender si realmente los hijos se habían hecho más apáticos en su sentimiento hacia sus padres, y empecé el libro Cuando la palabra sana. Y demostré que los hijos sí quieren a sus papás, pero lo que ha disminuido es la comunicación, la expresión. Un profesor de la Universidad de California ha hecho un estudio a alumnos de psicología de 18 a 22 años y les ha hecho una pregunta muy sencilla. Repito, son estudiantes de psicología. ¿De qué color son los ojos de tu mamá? 20% no podían decir
de qué color eran los ojos de su mamá. No los tenían presentes, no han observado. Entonces, yo creo que esta referencia, ustedes están en un encuentro muy hermoso con estudiantes inquietos, profesores motivados. Yo creo que estos datos son interesantes de profundizar para sus tesis, porque estos encuentros tienen que ser plataformas de intercambio, de crecimiento, de motivación. A veces hacemos tesis universitarias que ayudan en una metodología de trabajo, pero no siempre son útiles para dar respuestas a inquietudes sociales. Y yo creo que vale la pena hacerlo porque lo necesitamos. En el cerebro tenemos unas 600 estructuras. De estas estructuras, 3 son importantes, que no me voy a basar en la división que hizo el profesor MacLean. La mía es más pedagógica. Voy a hacer una división de 3 estructuras del lóbulo frontal, cognitivo inteligente, del sistema límbico, que es el responsable de nuestra vida, digamos, es la sede de nuestras respuestas emocionales, y el cerebro pulsional instintivo de nuestras respuestas que nos ayudan a la sobrevivencia. Pero como ustedes saben, si uno se enamora, puede que el sistema límbico tiemble ante el impacto del amor que tiene delante, pero su lóbulo frontal, su instinto, su memoria, todo va a trabajar en un conjunto. Entonces, estas divisiones son pedagógicas y no están diciendo que cada parte anatómica trabaja de manera independiente, pero sí quisiera focalizar que el sistema límbico es la sede de todo ese mundo emocional del que nosotros estamos hablando. He conocido un caso muy importante de un francotirador que se subió a la Universidad de Texas a una torre y empezó a matar a alumnos. Cuando la policía intervino, lo mató y se hizo la autopsia. Yo estaba en ese tiempo en la Universidad de Berkeley y se vio que el joven tenía un tumor a nivel de amígdala en el sistema límbico. Entonces, personas muy agresivas, personas muy apáticas, a veces pues invitan a hacer estudios a nivel del sistema límbico muy relacionado con la vida afectiva y la vida emocional. Estas imágenes las tomé anoche mientras veía el noticiero y estaba actualizando esta presentación, porque un término que nos ha dejado el profesor Bandura es el modeling, el moldeamiento. ¿Cómo viven, cómo crecen estas personas que están viviendo estas experiencias? Yo he vivido en Alemania unos 12 años, en esa época se conocía como Alemania Occidental. Dirigí una clínica psicosomática y pues conocí muchos residuos de lo que dejó en las personas la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso me parece una profilaxis muy valiosa que ustedes se hubieran interesado en tratar este tema, porque creo que es fundamental para todos ser responsables de lo que es la violencia, pero sobre todo de pensar de que la paz no es la suma de las guerras. El hombre tiene que prevenir, tiene que saber qué hacer. Por eso quieren hacer ustedes una prevención de una cultura de paz a la cual obviamente todos nos unimos, pero hay que conocer nuestra realidad. En el año 2019 yo realicé un trabajo, estaba en México, sobre la conducta violenta. Viajé a Honduras, a Guatemala, El Salvador, que en ese momento se conocían como el Triángulo de la Muerte. En ese momento, por cada 100,000 habitantes, se sabía que habían 6 homicidios, 6.1, que más o menos es la estadística que todavía hoy se maneja. Repito, por cada 100,000 homicidios, hay 6 homicidios, perdón, por cada 100,000 habitantes hay 6 homicidios. Pero me sorprendió ver que en promedio en Latinoamérica la tasa iba a 17.2. En Centroamérica a 25.9, en Sudamérica 24.2, en el África 13, en Europa 3, en Oceanía 2.8, en Asia 2.3. Quisiera contarles al comparar estos cambios
este dato preocupante de que Latinoamérica sea una de las zonas más violentas del mundo. Nos asustamos cuando escuchamos las bombas que explotan en Afganistán, pero no hemos pensado que en estos países de salsa, de cumbia, de alegría, aquí en países donde a todos llamamos amigos muy fácilmente, sea la zona más violenta. Cuando escribía el libro Cuando la palabra hiere, hacía investigaciones en el Instituto de Lenguas Vivas de la Universidad de Lieja. Fui a ese lugar porque llegaban estudiantes de muchos países y yo quería entrevistar en sus culturas, por ejemplo, a finlandeses, a suecos, qué palabras eran las que más herían. Entrevisté a los alemanes, a los mismos belgas, y me contaban qué palabras les lastimaban. Pero cuando entrevisté a los finlandeses, les dije, ¿cuáles son las palabras que tú usas para herir? En el momento que yo los entrevistaba eran 5 jóvenes de unos 25 años. Se miraron entre ellos y dijeron, ¿qué le decimos? ¿Qué le respondemos? Porque nosotros no usamos la palabra para lastimar a las personas, para herirlas. Yo me quedé sorprendido. Yo he aprendido varios idiomas, conozco muchas palabras ofensivas, pero ellos me dijeron, no usamos palabras para ofender. Entonces esto nos lleva a un tema de cultura. Este dato que les presento es del 12 de marzo del 2023, donde muestra que Honduras, por cada 100.000 habitantes, en vez del promedio de 6.1, tiene 91 asesinatos, Salvador 69, Costa de Marfil 56, Venezuela 45, Belice 41, Jamaica 40. Latinoamérica es una zona violenta, a pesar de bailar la salsa y a pesar de decirnos muy fácilmente amigos. Llegué a Cochabamba hace unos meses y entraba a mi hotel en el Prado. Eran las 11 de la noche. Mientras yo entraba a mi hotel, escucho que un hombre pregunta a una señora que paseaba con un perro, señora, ¿conoce por acá una farmacia, por favor? Y ella le dice, yo no soy una oficina de información de turistas. Le contestó de manera torpe. Entonces le dice, discúlpeme, solo que necesito un medicamento, soy turista. Le acabo de decir que yo no soy una oficina de información para turistas. Entonces el hombre le dijo, tiene razón, no creo que sirva usted para informar nada a nadie. Usted debe ser una mujer tan amargada que lo único que tiene de compañía es un perro, porque ningún ser humano podría soportarlo. Una pregunta banal llevó a esta conversación. Y eso me hizo notar que cuando manejamos un auto, y todos ustedes conocen, cuando tú quieres entrar a una avenida, si sales de una lateral, es muy difícil que una persona te deje el espacio amablemente. Ciertamente hay algunos que lo hacen, pero otros no. En general no lo hacen. Yo escribí mi segundo libro que se intitula Emoción y Estrés. Lo hice en los años 90. Estaba en Bolivia y investigué más de 4.000 personas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y en ese tiempo se hizo un estudio sobre la presencia de adrenalina, cortisol, en la segregación de las glándulas suprarrenales y demostré que activábamos muy fácilmente este mecanismo de defensa, aun cuando una persona te hacía una pregunta sencilla. Yo estaba en Calacoto, en la avenida Vallevián, y una persona le dijo a otra, le preguntó, ¿dónde queda el colegio militar? Estaba cerca. Y dijo, yo no soy tu sirvienta, ¿por qué me preguntas? No tengo por qué responderte. Yo sé que pueden ser casos aislados, pero me llaman la atención porque cosas parecidas no siempre se encuentran en otros lugares. Entonces, si vamos a hablar de la violencia,
Es muy importante estudiar el estrés. El estrés, el distress, es un cuadro clínico muy importante que si no se controla y rompe las normas, la persona puede volverse irritable, agresiva, intolerante, violenta. Y si están en medios de prevención, creo que la gestión del estrés es muy importante. Y en los estudios que realicé sobre el estrés en Bolivia, demostré que una de las principales causas del estrés era la situación económica. Entonces hay variables que hay que tomar en cuenta. Obviamente la dinámica familiar tiene que ver, el trabajo, la desocupación, pero creo que son, digamos, datos que pueden ser muy importantes para que entre ustedes hay jóvenes, hay profesionales, puedan tomar como nichos de estudio estos datos que se les dan. Cuando hablamos de una conducta violenta, tenemos que tomar en cuenta las bases biogenéticas con las que nacen los individuos. Y nosotros obviamente tenemos una base biogenética que nos impulsa a la agresión, porque la agresión es un sistema de defensa, pero la violencia asume otra fisonomía cuando el cerebro aprende a comportarse de una manera violenta. Hoy, afortunadamente, gracias a la tecnología de neuroimagen, podemos estudiar el cerebro en vivo. Y esto nos permite ya no estar suponiendo, como lo hicieron los primeros psicólogos de fines del siglo XIX, XX, haciendo ciertos cálculos, haciendo algunas pequeñas encuestas o grandes. Pero hoy nosotros podemos estudiar el cerebro en vivo y saber qué zona del cerebro trabaja cuando hacemos algo. Por eso es que los datos que puedo compartir vienen de la neurociencia más específica. Gracias a ello hemos podido crear una topografía muy clara y funcional de lo que es el cerebro y cómo trabaja. Para los tiempos en los que trabajé el libro, cuando la palabra ya era sana, el equipo que más me sirvió en sus resultados era la tomografía positrón. Este es un sistema que te permite introducir trazadores radioactivos en la circulación sanguínea y cuando el trazador llega a la zona del cerebro que tú estás experimentando, vas a ver en rojo aquella zona que se activa porque es la que requiere más metabolismo, más presencia sanguínea, por tanto oxígeno. La hemoglobina se adhiere a los glóbulos rojos y lleva oxígeno a los tejidos. Entonces, estoy trabajando 40 años en este programa que por ahora he llamado pensamiento complejo y pensamiento simple. El pensamiento complejo, como pueden ver en la primera imagen inferior, está mostrando una actividad muy profunda, muy amplia del lóbulo frontal. Por lo tanto, cuando uno ve lo que está ocurriendo, una persona sabe, cuando ustedes ven esta imagen, ven la actividad frontal clara, por lo tanto la persona está muy consciente de lo que está haciendo o está diciendo. En lo que llamo pensamiento simple, ven la actividad de la zona de Broca, porque esta persona está articulando palabras, está diciendo cosas, pero no necesariamente está pensando. Cuando nosotros hablamos de pensamiento complejo, hasta ahora tengo estas características que he logrado identificar en las poblaciones que estudio. El pensamiento complejo, al activar el lóbulo frontal bioaxiopráxico volicional, lo que está haciendo es hacerte consciente de lo que eres, de lo que dices, de lo que haces. Es un lóbulo frontal activo que te orienta a una actividad original y creativa. Es un cerebro que te permite, si te equivocas, es una actividad mejor, que si tú te equivocas puedes revisar tu punto de vista, lo vas a reformular, por lo tanto es flexible. Es una sede de motivación positiva y se abre muy claramente a valores humanos, espirituales, de crecimiento interior. Estas personas se caracterizan por algo fundamental. Cuando dicen o hacen,
evalúan la consecuencia de lo que están haciendo o diciendo. En cambio, las personas de pensamiento simple tienden a ser rutinarias y estereotipadas, muy rígidas, siempre hacen lo mismo, o en general, les cuesta la novedad. Son superficiales, pueden ser muy fácilmente agresivas, sobre todo si el instinto no se satisface. Su motivación es muy débil y tienden a ser materialistas. Entonces no tiene ganas de hacer algo, pero si tú le pagas o le das dinero, pues fácilmente se va a motivar. Mi preocupación en este cuadro es que no evalúan las consecuencias. Entonces, son estas las personas de pensamiento simple que con mayor facilidad se hacen violentas. Entonces, como ustedes están haciendo un proyecto de prevención, es muy importante formar a las personas en la conciencia de. Ahí tienes la educación en valores, en principios, en respeto, en dignidad. En Latinoamérica, 70% de las poblaciones familiares se lamentan del maltrato físico y psicológico. 70%. Entonces, creo que una persona, al educarse, va a tomar conciencia de lo que dice y hace. Ahora, una persona de pensamiento complejo puede ser también agresiva, puede ser también violenta, pero va a reconocer su acto y lo va a reformular y va a decir, disculpe, esto no vuelve a suceder. Es más, puede quedar muy compungida por lo que ha sucedido. En cambio, la persona de pensamiento simple puede hacerse constante en el comportamiento en una pareja donde el hombre o la mujer, cualquiera de ellos puede ser una persona abusiva. Si es de pensamiento simple, va a actuar de manera violenta o agresiva, no va a reconocer su culpa y va a esperar que la otra persona se disculpe. Los que trabajan en familias y encuentran que una de las personas es dominante, mayormente resulta el varón, van a encontrar que cuando un hombre es fuerte, tiene poder, tiene pensamiento simple, su probabilidad de ser abusivo es muy fácil, es muy elevada. Entonces, por eso creo que si ustedes están trabajando en un modelo de prevención, educar a la persona en el manejo de sus recursos, en el conocimiento y en la conciencia de lo que dice y hace, puede ser absolutamente de ayuda. Cuando estudié 17 años, investigué para escribir el libro Cuando la palabra hiere, 8 años y medio para el libro Cuando la palabra sana, quise demostrar por qué una palabra hería, por qué una palabra podía sanar. A mí estas inquietudes me vinieron porque yo viví en Alemania muchos años, en los años 70, yo me gradué de licenciado en psicología el año 72. Y se hablaba mucho, obviamente, de Freud, del psicoanálisis, pero a mí me preocupaba que en las terapias se hablaba, se decía cosas, se daban consejos, se interpretaban, pero no sabíamos lo que estaba ocurriendo en el cerebro. Me alarmó cuando un profesional de la salud le dijo a su paciente, ¿y usted nunca ha pensado en suicidarse? Y el paciente le dijo, no, pero me acaba de dar una buena idea. Entonces, creo que estas experiencias me fueron motivando para introducirme a la medicina psicosomática, a la neuropsicología, a la bioquímica cerebral, porque buscaba respuestas. Todos nosotros sabemos que una palabra puede lastimar, puede sanar, pero también debemos entender claramente cuáles son los mecanismos, qué es lo que ocurre con la palabra. Yo no he sido un psicólogo típico, tuve que hacer el doctorado en psicología porque me interesaba la actividad académica en las universidades. Pero mi proyecto era más la biopsicología, la neuropsicología, la química cerebral. Y tuve la fortuna de conocer en el Consiglio Nazionale della Ricerca en Roma
a la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina. Ella había descubierto el factor nervioso de crecimiento y yo trabajaba en la estimulación bioeléctrica del cerebro para activar la producción de neurotransmisores. Entonces, ese estímulo de una persona que vivió unos 102 años de edad, pero muy lúcida, me motivó mucho a trabajar en este campo. Y el profesor Jean-Pierre Changeux, de quien aprendí lo que son los grafos, las huellas neurales, en un libro muy valioso que ustedes seguramente conocen, El hombre neural. Entonces me dediqué mucho a estudiar la actividad del cerebro, particularmente del lóbulo frontal, bioaxiopráxico volicional. Y todos nosotros hemos aprendido que el lóbulo frontal es la sede de esa capacidad que el hombre tiene de ser inteligente y de ser sabio. Pero cuando escribí el libro Cerebro y Aprendizaje, que estos libros siempre toman años en hacer, pude identificar que ahora se ha dado mucha importancia al lóbulo parietal. Entonces, debido a la gran actividad digital que hoy las personas tienen con celulares, con tabletas, con sonido, con movimiento, la zona que más se activa ahora, obviamente el lóbulo prefrontal tiene que actuar en cuanto debe tomar decisiones, pero esta actividad se va haciendo cada vez más mecánica. Entonces estamos pensando menos. Por ejemplo, la gente, decíamos, lee menos, pero recibe muchos mensajitos. A mí me mandan como novedad muchos mensajes. Mire este pensamiento bonito. Y es algo que está en mis libros, de cuando la palabra hiere, sana, o de la neurona de la persona. Entonces, nuestra cultura se ha hecho fragmentaria, somos menos prefrontales, somos más motores y más parietales, porque es esta zona la que ahora tiene que coordinar y recibir, concentrar toda la información que nosotros estamos recibiendo. Y esta es una invitación también a sus estudiantes e investigadores para profundizar este tema. Otra de las cosas que pude identificar mientras hacía esta investigación sobre el impacto de los digitales en nuestro cerebro es que la actividad del giro cingulado en cuanto a la concentración, quiero decir, la atención, ha disminuido. Entonces, en el pasado, cuando yo escribía, cuando la palabra hiere, sana, estoy hablando del 2004-2005, los índices de atención de las personas que yo estudiaba eran de 16 minutos. En este momento que estoy trabajando sobre el impacto de las tabletas y los celulares en la capacidad visual y en la atención, ha bajado a 8 minutos. Entonces, nosotros tenemos umbrales de tolerancia y debemos entender de que nos movemos dentro de ciertos rangos. Sé que debo hacer un descanso en un minuto para que puedan descansar 10 minutos, pero voy a terminar con este dato explicando de que el comportamiento humano se rige por modelos y tenemos rangos que llamamos umbrales de tolerancia. Entonces, nosotros podemos movernos dentro de ciertas franjas. Por ejemplo, hay épocas que ustedes pueden ver películas violentas para divertirse. Pero hay otro momento que tú estás estresado, preocupado por el trabajo y no quieres ver una película porque te quita la paz, la poca paz que te queda, entonces buscas otra cosa. Entonces creo que cuando les decía que hay que estudiar muy bien el estrés, porque cuando se rompen los umbrales de tolerancia, uno puede volverse irritable, agresivo, violento. Creo que es muy importante estudiar los estilos de vida. Cuando vivía en Alemania tenía pacientes que empleados que manejaban 2 horas para llegar a la clínica.
Aquí, o sea, cuando estoy en México, hay un camarero que trabaja en el hotel donde llego que hace 3 horas para llegar. Es una ciudad de un estado, el Estado de México tiene unos 28, 30 millones de habitantes. Y en malas horas, para llegar al aeropuerto, algo que tú haces en Ciudad de México en 15 minutos, puedes tardar 2 horas. Entonces, hay que identificar cuáles son los estresores que nos están fatigando y que rompen nuestro autocontrol, que nos hacen ser personas de pensamiento simple, que actúan de manera simple, y cómo podemos hacer para poder crear conductas de modelo complejo que nos permitan prevenir el comportamiento antes de realizarlo. En la segunda parte voy a presentarles cómo el cerebro forma los grafos neurales, por qué sale la persona violenta, por qué sale la persona pacífica. Me indican que debemos descansar 10 minutos y estaré a sus órdenes luego. Muchas gracias. Había mencionado que el campo que trabajo se conoce como neuropsicofisiología cognitiva y bioquímica cerebral. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué las personas actúan con violencia y otras no? En el cerebro tenemos una unidad biológica fundamental que es la neurona. Y la neurona está encargada de permitir en el organismo, en nuestro cerebro, los procesos de aprendizaje. Actividad que se realiza gracias a esta sensibilidad bioquímica, psicofisiológica, bioeléctrica, y ahora se están estudiando también las respuestas en campos magnéticos. Cuando el individuo aprende, crea una actividad bioquímica funcional importante, va a permitir que sustancias químicas como los neurotransmisores se encuentren dentro de un espacio sináptico, transmitiendo la información gracias a la liberación del neurotransmisor correspondiente dentro de una neurona presináptica que pasará luego a otra postsináptica. Quisiera que tengan presente este mecanismo que presento ahora por 2 razones. Primero, porque aquí está la transmisión de la información, pero la calidad del comportamiento depende también de la segregación de neuroquímicos esenciales. Acá puedo hablar que en este momento la persona está transmitiendo una información, un joven está dando un examen en la universidad y crea este mecanismo porque está activando su capacidad mnémica, pero cuando nosotros actuamos de cierta manera, por ejemplo, una persona paciente, se ha caído el vaso y se ha roto. Entonces una persona dice, traigan otro vaso, por favor, porque este se ha roto. Y busca una solución pacífica. Y la otra persona regaña a quien ha hecho romper el vaso, caer el vaso y crea un conflicto. Entonces, el momento en el que nosotros actuamos de manera pacífica o violenta, estamos activando la información bioquímica que nosotros tenemos. Entonces, por eso esto ténganlo presente, por aquello que voy a mostrar sucesivamente. Gracias a este intercambio bioquímico, nosotros establecemos las famosas huellas o grafos neurales. Entonces, si tú me dices, esta persona es pacífica o esta persona es violenta, si yo debo estudiar ese caso, debo entender de que durante sus procesos de aprendizaje ha tenido una conformación de huellas neurales. Y este ha sido el principal aporte de los estudios realizados sobre el impacto de la palabra en el cerebro, tanto cuando la palabra hiere como cuando la palabra sana, porque gracias a eso se ha podido descubrir, obviamente muchos autores han trabajado en el campo también,
se ha podido demostrar cómo en el momento, por ejemplo, ahora que estamos dando información, se está produciendo esto en el cerebro de las personas. Están activando millones de neuronas, procesos sinápticos, pero al final, cuando la información ha sido asimilada por el cerebro, va a quedar lo que ustedes ven en la parte inferior, que es el grafo neural, la huella neural. Entonces, aquí está el detalle importante que hay que tener en cuenta. Este grafo neural está determinando el comportamiento de la persona. Entonces, si yo trabajo mucho en México, visito mucho Colombia, Guatemala, donde sí me he encontrado con sicarios, asesinos profesionales. Pero cuando encuentran la motivación, estas personas pueden cambiar, pero tienen una huella geográfica, topográfica, anatómica, biológica. Entonces, por eso el tema de las adicciones, que seguramente muchos de ustedes conocen porque han trabajado en ello, saben que es muy difícil que una persona salga de la adicción. Porque no solamente es un tema de voluntad, piensen en el paciente que es adicto a la cocaína. Ha obligado tanto a que el tegmento ventral active la producción, o la sustancia negra, active tanto la producción de dopamina para tener su propio placer, que cuando ya quieren motivarse a dejar la droga, les es difícil, porque los centros de la activación de la dopamina están deteriorados. Puede tomar bastante tiempo hasta que se pueda reactivar en zonas periféricas que llamamos de asociación, activar nuevas células para que tomen el lugar de las otras, dentro del proceso de la bellísima plasticidad neural que tiene el cerebro. Entonces, lo que es muy importante, y por eso le doy demasiada importancia al encuentro que ustedes han realizado, los felicito, es de que estamos hablando, si tú determinas violencia, si en Bolivia se está matando gente como antes no se ha hecho, hablo de las mujeres, o sea, feminicidios, es de que las personas han ido conformando estas huellas neurales. Por eso es preocupante. ¿Dónde queda el colegio militar? ¿Por qué te voy a responder? Yo no soy tu empleado. O sea, las conductas irritables, intolerantes, agresivas, que fácilmente las encontramos. Cualquiera de ustedes que maneja un coche en Bolivia, y no solo en Bolivia, en otros lugares también, sabe de lo que estoy hablando, de nuestra impaciencia, de nuestra intolerancia, de nuestra falta de educación. Y esas cosas que observamos, esos comportamientos que observamos en la calle, también pueden estar en la casa. Los que ya han empezado a trabajar con el bullying saben muy bien el origen del moldeamiento a bullying en la casa, en el hogar, con papás agresivos, con hermanos agresivos e intolerantes. Entonces, este es el aporte principal de entender de que nosotros en el proceso de aprendizaje creamos estas huellas. Y aquí está el chip, aquí está la información que te hace comportar de una manera u otra. ¿Por qué esos finlandeses me dijeron, no te puedo decir una palabra que ofenda porque nosotros no la usamos? Pero yo ya tenía diccionarios gigantescos de palabras ofensivas en otros idiomas. Además, entendiendo diferencias culturales. A los coreanos del sur, las palabras que más ofendían tenían que ver con su alto rendimiento. Tú dile a un coreano del sur, tú eres deficiente en tu trabajo, tú no eres responsable, tú no cumples bien tu tarea. Y sería mejor decirle las palabras más ofensivas sobre su mamá, pero no decirle que él es un incapaz. Yo he visto durante mis estudios que cuando una persona en el aeropuerto no pudo entender el inglés de un australiano, le dijo, si yo no soy capaz de entender tu inglés, me debo retirar. Y se quitó el mandil de la compañía aérea y fue a renunciar del trabajo, porque no era capaz de. En Alemania, tú dile a un niño, tú liebst,
Dulups quiere decir tú mientes, llora el niño. Pero cuando hice los estudios en Latinoamérica y decía tú mientes, el niño se reía y decía, sí, sí, doctor, yo soy un mentirosito, yo soy un mentirosito. Y el papá también decía, sí, doctor, mi hijito es un mentirosito. Entonces, vean qué importante es plasmar huellas, pero eso empieza en la casa, eso empieza en el hogar. Yo estuve hace una semana en México porque tenía otra gira de conferencias y ese día el noticiero comunicó que un alumno metió un cuchillo a su maestra, la acuchilló. Entonces, cuando entrevistan a toda la dinámica o informan, dicen, es que la profesora me dijo que yo era tonto y que además era pobre. Yo no he profundizado si dijo o no dijo, pero hay cosas que crean malestar. Los hijos van a escuelas y los profesores moldean el cerebro de los hijos. ¿Qué papás nosotros tenemos? ¿Qué importancia de la calidad de padres, de amigos, de maestros, de instructores, de programas de televisión? Porque moldean nuestro comportamiento. Han tocado ustedes un tema muy álgido y es el de la violencia, de la intolerancia. Podemos hacer muchos eslogans sobre la educación, sobre el cuidado de la violencia, pero hay que trabajar en el respeto a las personas, aunque tengan otras ideologías y otros pensamientos, aunque tengan otra religión. El humano es el humano, tiene un lugar, tiene un espacio, y nosotros estamos educando a que se moldee de una cierta manera. Creo que ustedes han tocado un punto álgido y delicado, porque eso no solamente es un concepto exógeno. La educación, los modelos de comportamiento, la información que se da a través de los mass media impacta el cerebro. Y mucho más en personas en cuadros de indefensión que no pueden tener siempre el juicio para censurar la información que les llega. Y hoy, con los fake news, con la posverdad, los individuos reciben información y la retienen sin saber, sin averiguar la fuente de todo ello. Entonces, aquí está, chico, aquí está el modelo. Aquí tienes tú la información de por qué uno puede ser violento y otro no. Estas son las huellas neurales. Entonces, ustedes que han asistido a este tema, supongo que sus huellas son prosociales, son positivas, son antiviolencia. Todo humano puede ser agresivo porque es parte de su autodefensa, pero depende de qué hemos moldeado como comportamiento y qué es lo que nosotros exhibimos. Trabajo en una organización internacional que está en Suecia y está dedicada al estudio del estrés postraumático a causa del COVID. Este año, el año pasado, se ha descubierto algo que era muy impensado sobre secuelas a nivel visual, daños a la retina, a la visión. Hemos encontrado ambientes donde en una oficina todos los empleados, 30, 40, han tenido que cambiar las medidas de sus lentes, han tenido lesiones y estamos tratando de entender por qué. En todo caso, esa experiencia ha creado incertidumbre, inseguridad, ansiedad, angustia. Hay duelos que no se han superado, miedo. Yo me subo a los aviones cada 2, 3 días. Todavía hay gente que utiliza tapabocas, barbijos, por miedo al contagio, también por una higiene que ya se ha creado, autocuidado y también cuidado al otro. Ha creado una fatiga mental. Muchas personas han perdido sus negocios, lo cual ha creado frustración, ha creado apatía, desmotivación.
mucha depresión y vean cómo la consecuencia de una experiencia inesperada ha marcado el comportamiento de las personas. Y en varias poblaciones de Francia, por ejemplo, se ha incrementado el suicidio entre personas mayores de 65 años. Entonces, las experiencias nos marcan. Freud escribió un libro en su tiempo, El malestar en la cultura. Yo no trabajo en el psicoanálisis, no trabajo en esa metodología, pero me pareció interesante que él se planteó el problema del ambiente, que ahora nos preocupa, la vulnerabilidad de nuestro organismo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas, el comportamiento humano. Entonces es muy loable que ustedes hubieran hecho este planteamiento y ojalá solo sea el primero y que siga un segundo y que siga un tercero y que ustedes hagan un seguimiento, porque hay que preparar a las personas a afrontar el entorno de manera que pueda regular sus relaciones sociales de manera edificante. Y para eso, el lóbulo frontal, la parte azul que ven en la imagen, debe dar una dirección sana a lo que es el sistema límbico, que es la estructura anatómica que regula nuestras emociones, y la parte pulsional e instintiva. Entonces nosotros necesitamos personas que actúen con una inteligencia emocional, pero que puedan regular desde el punto de vista frontal su comportamiento. Entonces, hemos hecho redes, tenemos violencia. Seguramente ustedes tienen las estadísticas más actuales sobre la violencia en Bolivia. Pero si debemos trabajar en lo que ya sea la propuesta de un equilibrio emocional, tenemos que estimular el pensamiento inteligente, la autogestión, la autodirección, para que la persona tenga una disposición emocional satisfactoria. O sea, el bienestar, el equilibrio emocional no depende si tengo una buena economía, si estoy casado, soltero o divorciado. Depende de una actitud, de una disposición emocional que sea satisfactoria. ¿Por qué nos preocupa el pensamiento tóxico? Porque el pensamiento tóxico perdón, hace que una persona actúe de manera instintiva o emocional y no racional. Una alumna mía de la universidad le dice a su mamá, mamá, mi novio ha dicho que me voy a casar con él, porque nunca ha sido feliz con otra mujer como conmigo. Estoy feliz, mamá, prepárate, vas a ser suegra. Y la mamá le dice, hija, no le creas, todos los hombres son unos mentirosos como tu papá. La señora habrá tenido una experiencia triste con su esposo, pero no tiene por qué intoxicar la experiencia positiva, optimista, esperanzadora de su hija. Entonces, el equilibrio emocional no es hoy estoy feliz todo el día. Es una actitud que te permite afrontar los conflictos, las experiencias positivas o negativas de manera apropiada y adecuada. Tu equipo de fútbol ha triunfado, has ido a festejar, se han emborrachado y ha terminado en pelea. El equipo ha perdido, se han emborrachado y ha terminado en pelea. Entonces, el equilibrio emocional hay que educarlo dentro de una actitud positiva, dentro de una actitud mental que permite que tú te aceptes, como decía Carl Rogers, de manera positiva e incondicionada. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo. No dependo de mi economía, no dependo de si estoy acompañado o no, dependo de mi autovisión, de mi introspección, de qué pienso yo de ti, de mí mismo, perdón. Entonces, en esta actitud satisfactoria,
pobre, rico, fuerte, débil, solo, acompañado, estás abierto a afrontar la vida y encontrar soluciones ante la experiencia positiva, saber cómo actuar ante ella y ante la experiencia negativa. Y para eso es una inteligencia emocional iluminada por un lóbulo frontal, pero que la persona siente. La paz interior es un sentimiento constante de bienestar y gozo interior. Se caracteriza por un estado mental positivo y sereno, con rasgos de tranquilidad y relajamiento, sin que esto dependa de circunstancias externas. O sea, no es que yo no tengo problemas, tengo muchos problemas, pero estoy muy sereno, tengo mucha confianza que puedo responder a ello. Y hay personas que cultivamos también una vida interior intensa, una vida espiritual, creemos en valores espirituales, y eso te eleva hacia otras experiencias. Entonces, el hecho de unir el equilibrio emocional a un entrenamiento neuropsicofisiológico de procesos mentales, el relajamiento psicofisiológico, nos puede a las técnicas de Jacobson que ustedes conocen, el entrenamiento autógeno y tantas formas, hacen de que tú puedas manejar tu organismo desde un punto de vista fisiológico, guiado por una mente que sabe pensar y orientarse. Pero también hay una vida interior, hay una vida espiritual intensa. A mí me impresionaba los japoneses que yo veía en los lagos que iban a pescar, estaban desde las 5 de la mañana pescando, pero no pescaban nada. Estaban con sus anzuelos y no salía nada. Y claro, yo curioso me acercaba, preguntaba, y luego entendí que lo que a ellos les gustaba era el panorama, la paz que ellos tenían. Ellos iban a los lagos, pero en el fondo estaban buscando una forma serena de contactarse con su naturaleza y con su vida interior, con su vida reflexiva. Entonces, estas personas que tienen conductas agresivas, violentas, en general, cuando yo he hecho los estudios, he encontrado más probabilidad de conducta violenta en la persona que en estos casos estoy clasificando con pensamiento simple. A mí me preocupa de este cuadro que estas personas, si tienen poder, por ejemplo, un padre de familia o un empresario que tiene muchos empleados, si tienen poder y tienen pensamiento simple, pueden ser muy peligrosos, porque pueden crear conductas cuyas consecuencias pueden ser muy dramáticas para muchos. Pero lo más grave es que no evalúan las consecuencias de lo que están haciendo. Les he dicho que la persona de pensamiento complejo puede ser también agresiva, pero se va a dar cuenta, va a ver las consecuencias y se va a reformular. En cambio, estas personas no. Pero este pensamiento simple no solo es la formación, que ya hemos dicho, el moldeamiento en un ambiente agresivo, intolerante. He aprendido de mi padre a ser agresivo, porque él era así con mi madre, digamos. Pero observen acá esta estructura que se esconde en el sistema límbico, en la zona temporal, y son las amígdalas cerebrales, no las de tu garganta. Las personas que actúan dentro del modelo de la conducta amigdaliana son personas que actúan por una emoción. Estás yendo por la calle, una persona con una pistola te amenaza, dame tu celular. Tú eres grande de tamaño, ves que es pequeñito y lo empujas y corres. Esa respuesta es inmediatamente amigdaliana. Estás cuidando tu sobrevivencia, es emocional. Pero has actuado de manera simple porque no has pensado que tenía una pistola. Tú lo has empujado, eras más grande, está cayendo, pero te ha disparado y te ha herido.
porque tu respuesta ha sido amigdaliana. Inmediatamente, las glándulas suprarrenales han activado la producción de adrenalina y cortisol y una persona actúa irracionalmente. Y esto es más fácil, yo ya lo veo estudiando esto unos 40 años, en la persona de pensamiento simple. La persona de pensamiento complejo puede también defenderse, pero va a actuar de otra manera porque le va a dar más espacio a las consecuencias de lo que va a hacer. Una persona de pensamiento complejo también puede ser amigdaliana, pero en situaciones de amenaza, por ejemplo, ante un asalto, la persona de pensamiento simple ante el estímulo agresivo va a reaccionar más fácilmente de manera agresiva. En cambio, la persona de pensamiento complejo va a meditar, va a pensar si es que eso le conviene o no. Tal vez le entrega el celular y se da cuenta que hay una pistola. Entonces, como están ustedes pensando en lo que pueda ser un modelo de prevención, de educación, de reeducación, creo que el planteamiento de trabajar profundamente en lo que es el pensamiento simple y el pensamiento complejo puede ayudar mucho en modelos de prevención. Entonces, para ir orientando ya al final, les he dicho que en el cerebro hay unas 600 estructuras, pero hay 3 instancias neuroanatómicas que valdría la pena considerar. El lóbulo frontal inteligente, para un modelo de prevención, debería escribir en la frente 2 palabras: la recta intención. Que la persona se cultive para pensar en positivo. Que la persona tenga una autogestión y que sepa orientar su comportamiento de manera inteligente, no porque le pagan, no porque lo observan, no porque lo ordenan, sino porque su comportamiento vale, porque su comportamiento es complejo, porque crece. Pensamiento complejo se forma con la educación, con el diálogo, con los valores. Pero estos 3 elementos son importantes. Limpiar la mente. Podemos hablar de miserias que existen, pero a pesar de eso vas a ver cómo resuelves la miseria, no te vas a quedar en ello. Cuando observas una conducta negativa del hijo o de tu vecino, le dirás algo, pero también le darás una solución. No criticas por criticar, eso lo hace el del pensamiento simple. Entonces, ten recta intención, un pensamiento positivo, un pensamiento limpio, pero que hagas las cosas porque tú crees en ello, y eso es autogestión. En la universidad tenía un alumno que siempre llegaba tarde, 20, 22 años. Le digo, tú siempre llegas tarde. Es que mi mamá no me despierta a tiempo, doctor. Entonces esas cosas hay que cuidar. Y hay que tener un pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo crea maravillas dentro del cerebro. Activa la producción de dopamina, de serotonina, de endorfinas, y hace que una persona desde el punto de vista bioquímico pues sea una persona muy positiva, con mucha disposición para crecer, para interactuar. Desde el punto de vista del sistema límbico, los 2 parámetros que hemos trabajado y que son tema de esta presentación, hay que lograr en tu vida afectiva el equilibrio emocional y la paz interior. Algunas personas me preguntan, doctor, usted ya estudia el cerebro y la conducta por más de 40 años. ¿Qué es lo que más debe cuidar el humano? Yo le digo que si cree en la naturaleza espiritual, debería cuidar el espíritu, porque el fruto del espíritu, como cita Pablo, es el amor, es la paz, es la armonía. Si una persona tiene equilibrio emocional, si se quiere, ama al prójimo. Aunque tenga 1000 problemas, es una persona prosocial como ustedes. Entonces, yo he escrito 21 libros y en todos he hablado de la vida emocional. Porque una persona que tiene equilibrio emocional, que se ama, que es positiva, ella vive bien y los demás a su alrededor están bien. Pero si una persona emocionalmente es disfuncional, entra en cuadros patológicos,
ella va a estar mal y todos los que le rodeen va a estar mal. Es ahí donde se establece en nuestra sociedad el cuadro neurótico, basado en el ansia, donde la persona, por más que quiera hacer algo bueno, se equivoca a menudo, porque esa es la característica de la neurosis, hacer justamente aquello que no deberías hacer. Entonces, quieren promover una cultura de paz, equilibrio emocional, paz interior, un logro reflexivo, un alcance que viene de la reflexión, de la meditación, del autocontrol. Y esto es sumamente importante porque es una conquista. Estas personas que tienen paz interior son las que se elevan, son las que crecen, son las que nos enseñan a ser mejores. Estas personas son como ustedes, son los imprescindibles. Este es un cuadro que me gusta mucho mostrar porque ven el área tegmental ventral, ven ustedes la sustancia negra y en este momento ven cómo solo por pensar en positivo, solo por tener un criterio positivo de la vida, la persona está activando la producción de dopamina, llega al núcleo accumbens y se agrega en todo el lóbulo frontal. Por eso una persona de pensamiento positivo se motiva, se siente gratificada, siente placer, euforia, tiende a hacer más cosas y hasta en las partes motoras y en la constancia de su comportamiento las cosas cambian porque está segregando un neuroquímico sumamente importante para su funcionalidad y su vida emocional. Y también cuando tú amas, activas la producción de oxitocina en esta glándula maravillosa que es la hipófisis. ¿Por qué estoy preocupado estudiando las dinámicas relacionadas al ambiente digital? Porque hoy acariciamos más el celular que el corazón de los hijos. Hay personas que revisan el celular al día un promedio de 200 veces al día, pero no lo han visto a su hijo para decirle te quiero mucho, ni le han dado una caricia. Entonces creo que debemos tomar conciencia de que no solamente es una definición científica de lo que debes saber para prevenir una conducta violenta. Tienes que saber cómo desarrollar un estilo de vida. Te veo bien, te echo de menos. Hijo, lo más importante que me ha sucedido es tener un hijo como tú. Papá, pero para mí también lo mejor que me ha ocurrido es tener un papá de tu talla. Entonces creo que estas cosas son importantes. Y ya yendo al final, quisiera compartir este estudio del profesor Amur, que desde 2008 ha descubierto ya 60.000 neuronas en el corazón. Yo ahora estoy trabajando en lo que es el campo magnético que activa el corazón, porque se ha descubierto que su campo generado, el campo magnético generado por el corazón, es 100 veces más intenso que el generado por el cerebro. Entonces, estamos recién a los inicios de esta investigación, pero yo escuchaba que en la universidad los jóvenes decían, doctores, que esta persona tiene buena vibración. Gracias a los estudios del profesor Armour, estamos estudiando la memoria que tiene el corazón, como por ejemplo a una doctora que yo conocí que era médico, le hicieron trasplante del corazón y se volvió adicta a las drogas. Y se descubrió que el donador era adicto. O conozco el caso del hombre de 60 años empresario que ahora empieza a escribir poemas a su esposa y se descubre que el donador era un poeta. Entonces vean cómo el corazón se había descuidado mucho, se hacía depender todo del cerebro, pero ahora se está viendo todas esas características propias que tiene siempre en relación a toda la dinámica de interacción que hay entre las partes, pero también el cerebro nos está dando muchas novedades. Y cuando tú dices, te amo con todo mi corazón, pues estás diciendo muchas cosas importantes. Y la última que debo a última instancia trabajar es este instinto que nos hace ser impulsivos, agresivos, intolerantes. Es acá donde tenemos las reacciones ciegas,
cuando peleamos, cuando agredimos, este centro se activa en gran medida. Cuando una persona se vuelve iracunda, este centro más el emocional actúan de manera mamífera, pulsional, sin razonar. La persona iracunda, torpe, ha dado espacio a este centro. Entonces se debe entrenar en el autocontrol y en la templanza. A veces, por ejemplo, hemos comido lo suficiente y la persona se afloja el cinturón para comer más. Y has tenido de algo suficiente y quieres más. Entonces, una sociedad que no permite el autocontrol del instinto también puede inducir a otros desfases. Pero la pregunta principal que me van a hacer, doctor, si hay modelos negativos que las personas han tenido, aprendizajes, huellas negativas, ¿pueden cambiar? Yo nunca he tenido un paciente por más de 10 sesiones, 8 o 10 sesiones. No he necesitado los años que se usan para el psicoanálisis. ¿Por qué he usado esta técnica? Aquí tú ves tu instinto que te está impulsando a hacer algo negativo, a pelear, a ser agresivo. Pero aquí tienes tu lóbulo frontal que le dice no al instinto. Yo no quiero eso. Y en el momento necesario que tu voluntad es sólida, el lóbulo frontal, bioaxiopráxico volicional, triunfa sobre el instinto y lo inhibe. Entonces nosotros sí podemos cambiar. Estas son las huellas antiguas del alcohólico, del drogadicto, del violento. Yo tengo casos de sicarios en México que han dejado de matar y han hecho nuevas huellas. Este es el gran aporte de la neurociencia. Demuestra que no estás predeterminado, que no necesitas un análisis de años, que tú bien orientado, ese es un gran aporte de la neurociencia, puedes hacer que las huellas antiguas, desadaptadas, que te hicieron ser violento, agresivo, repito, yo tengo varios casos de hombres violentos, hombres corruptos que han cambiado de vida, o mujeres también, porque han hecho nuevas huellas. Y eso está a tu alcance porque tú puedes moldear nuevas conductas, basta que lo quieras. El hombre es cuerpo, pero también yo creo que es espíritu, es valor. Y eso es lo que ustedes están buscando, que este hombre que sabe hacer cosas violentas no las haga. Lo quieres educar, pero seguramente también debes entrar al mundo interior, porque en ese mundo interior está el mundo de los valores, de la paz, de la armonía, de la honradez. Si queremos un mundo mejor, tenemos que trabajar para ello. Todos soñamos con un mundo mejor, pero para que el sueño se haga realidad, tienen que haber personas como ustedes que se remangan las mangas y salen y se abren a la sociedad y trabajan para construir ese mundo de paz y de armonía que todos buscan. Es lo que ustedes están haciendo hoy. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Agradecemos la magnífica y excelente presentación del doctor Ricardo Castañón. Realmente impresionante su presentación y muy impactante para nuestro conocimiento y nuestras vidas. Vamos a presentar las 3 preguntas que nos han hecho llegar y han ido elaborando cada uno de ustedes para poder profundizar un poco más y despejar las dudas que contamos nosotros. Muy bien, como primera pregunta tenemos, ¿cómo prevenir el rompimiento de la tolerancia al estrés? La segunda pregunta que tenemos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer la pregunta tal vez, doctor Ricardo, y usted realiza la respuesta y luego continuamos con las siguientes preguntas. Entonces, reitero, la primera pregunta es, ¿cómo prevenir el rompimiento de la tolerancia al estrés? Cuando hablaba del estrés o de las tensiones, hablaba de que tenemos nosotros
un umbral de tolerancia. Entonces, a un joven le dicen enano en el curso porque es pequeñito y todos se ríen. Entonces, mientras él está en el umbral de tolerancia, él va a soportar la broma y él va a reír. Pero si un día se propasan con esto, él va a romper el umbral de tolerancia y va a ser agresivo. O si no es agresivo, puede él introyectar el cuadro y enfermarse, porque supongamos es una persona introvertida que no tiene carácter para actuar. Entonces, en el estrés es muy importante la prevención. La persona tiene que reconocer cuáles son los factores que estresan. Entonces, yo, por ejemplo, cada 2, 3 días estoy en un avión, estoy en hoteles distintos. Y la vida es estresante porque hay conferencias, me recogen, yo digo casi cada día una conferencia. Entonces, debo prevenir, debo tener mis espacios, debo meditar. Los hoteles tienen un gimnasio, tengo mis momentos de meditación, de oración, de compartir con personas positivas. Entonces, es muy importante reconocer cuáles son los factores que me estresan y debo evitar que ese estrés me permita romper el umbral de tolerancia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes cuando están estresados no quieren ver noticias malas porque se están defendiendo, porque ya se han puesto irritables, intolerantes. Entonces, lo principal en este caso es reconocer cuáles son los estresores para que nos movamos siempre dentro de los umbrales de tolerancia y no permitamos que rompan las marcas que serían ya aquellas que nos llevan al distrés y a la conducta agresiva, intolerante, disfuncional. Con la segunda, por favor. Muchísimas gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿cómo afectará la inteligencia artificial al cerebro y a la neurociencia? Me gusta mucho y gracias por la pregunta. Les voy a contar algo interesante. Una joven de 16 años en California, en San Francisco, empieza a recibir propaganda para comprar pañales para niños. Su papá, como ve que le mandan tantos, protesta y va a la tienda y dice, ¿por qué a mi hija le mandan pañales? Ella es soltera, ella no es casada, esto es un insulto. Los de la tienda se disculpan y le dicen, perdone, es que hacemos estudios de mercado y bueno, pues nos ha resultado que su hija lo necesitaba. Se disculpan, no le mandan nada, pero al mes y medio descubren que la niña está embarazada. ¿Por qué? Porque gracias a inteligencia artificial y gracias a la información que tienen de las cámaras, hoy están estudiando el comportamiento de las personas, sus hábitos. Y como ella iba a visitar mucho tiempo a su novio y se quedaba con él, concluyeron que estaba embarazada y estaba embarazada. Y ahora en varios lugares del Asia, como en Singapur, por ejemplo, o en Japón, para un trabajo tú llevas tu currículum y te dan y ven que tú eres graduado de una universidad, pero no les importa mucho lo que has hecho de trabajo, porque ahora están concentrando, gracias a la inteligencia artificial, toda la información que sale en las cámaras de las calles, de las avenidas, de las ciudades, y estudian los hábitos de comportamiento de la persona. Ven si tira basura a la calle, si sale puntual a su trabajo, si es regular, si maneja bien, si es respetuoso. Gracias a esas informaciones están teniendo una serie de datos que tienen que ver con la intimidad de la persona. Entonces yo pienso que la inteligencia artificial está dando muchos espacios. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes ya han accedido a estas fuentes de inteligencia artificial. Y realmente aquí, cuando estaba en México durante el COVID, 100,000 pacientes fueron atendidos por programas de inteligencia artificial encontrando las recetas médicas que necesitaban. Todo fue inteligencia artificial. Muchos ni se dieron cuenta que los médicos estaban actuando en función de la información que tenían de datos.
Entonces, yo creo que sí, la inteligencia artificial va a traer una gran fuente de información, va a enriquecer más la neurociencia. Hace pocos días escuché la noticia que un diagnóstico muy delicado, clínico, se hizo gracias a la inteligencia artificial, porque era la opinión de más de 12,000 médicos que estaba concentrada y no la de un médico solamente. Entonces, yo creo que sí va a afectar mucho. Ahora tengo jóvenes que, por ejemplo, unos estudian diseño gráfico, me han dicho, doctor, ¿para qué voy a estudiar esto si la inteligencia artificial lo hace más rápido y mejor? No, no, no. La inteligencia artificial podrá replicar muchas cosas, pero desenchufas la máquina y ya no funciona. Así que tu parte creativa la vas a tener tú que utilizar siempre. Entonces yo soy un hombre mayor, me he formado en muchos lugares y en muchos criterios. Yo creo que lo que recibimos, como decían los griegos antiguos, era para hacer de ello algo positivo que te ayude a crecer. Creo que las cosas que llegan son buenas, pero use, pero no abuse. Podríamos hablar de los abusos del celular, de los daños que está creando a nivel neuronal, pero todo depende de las personas. Así que yo creo que la inteligencia artificial bien tratada va a ayudar a descubrir más cosas, la neurociencia se va a enriquecer mucho más, pero todo dependerá del uso que las personas den a estos recursos. Y la última pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntitas más. La tercera pregunta es, ¿cómo podemos fomentar y mejorar nuestro pensamiento complejo en un proceso terapéutico para pacientes? Te agradezco por la pregunta. El pensamiento complejo está basado en el aprendizaje. Cuando tú a una persona, por ejemplo a un niño, él te pregunta por qué la espuma en el jabón rosado, en vez de ser espuma rosada o azul, como el jabón es azul, ¿por qué sale blanca? Entonces, si tú le das la respuesta, tú has hecho una huella neural o dos huellas neurales. Pero si tú le dices, ¿qué piensas tú? ¿Por qué crees tú? Y da espacio a su imaginación, estás creando infinitas redes neurales y después le das tú la respuesta. El pensamiento lo complejo necesita comunicación, pero no estereotipada. Son preguntas abiertas que estimulen la activación del lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional, que la persona asocie, que sea creativa. Y cuando ha puesto sobre la mesa todo un pliego de respuestas, tú le das la respuesta final, porque tú la tienes. Pero cuando ya haga la huella, le has hecho un bagaje maravilloso. Yo he estudiado el piano clásico y la guitarra clásica. Cuando uno toca guitarra, por ejemplo, quieres tocar la nota de mi, tú estás llevando el dedo a la nota de mi y tu cerebro automáticamente ya ha dirigido tu dedo hacia la nota de mi. O sea, el cerebro ha captado antes que tu propio movimiento. Entonces, por eso hablamos de repertorio. A la persona hay que enriquecerla, hay que darle repertorio. Por eso estoy preocupado con la cultura digital de los celulares. Un mensajito, otro mensajito. O cuando a la persona le dices, ¿estás estudiando medicina? Te dice, ajá. No te dice, sí, doctor, quiero ser médico, quiero ser investigador, quiero ser neuropsiquiatra. Ajá. Ese modo de actuar de manera fragmentaria reduce los potenciales. Entonces, quieres formar el pensamiento complejo, diálogo, lectura, pensamiento, asociación, creatividad, improvisación. Todo eso es lo que ayuda a formar el pensamiento complejo. Pensamiento simple es, ajá, hace esto, aprieta este botón y funciona. Hace este otro botón y funciona. Cuando estudiamos, yo defiendo mucho el juego electrónico o el juego digital porque a las personas las hace creativas. Pero cuando ya te has acostumbrado al juego y al método, tu pensamiento es estereotipado y ya no hay ninguna novedad. Tu pensamiento no crece. Entonces, por eso el pensamiento complejo es de asociación, es creativo, es novedoso siempre. Y la Muchas última. Tenemos una última pregunta. Es la siguiente.
¿La ciencia realmente puede resolver el tema de la mente violenta? Mira, les comentaba en algún momento que en la Universidad de Texas a una torre se subió un joven y empezó a matar universitarios. Yo estaba recién empezando el tema de estas investigaciones. El hombre fue asesinado, bueno, fue lastimado, herido por la policía, murió. Y cuando se le hizo la autopsia, él tenía un tumor en las amígdalas cerebrales. Entonces, ¿qué es la mente violenta? Tiene un pensamiento que se ha ido formando. Acaban de tomar preso a un hombre hace 5 días. Se llama el grupo mafioso que hay en México, se llama Los Zeta. Este hombre tiene unos 38 años, ha confesado que ha matado 400 personas y que todos tenían que durar más o menos unos 35, 40 minutos de agonía. Le gustaba que la persona sufriera. Entonces él, por ejemplo, dice, yo los atropellaba en el coche, pasaba sobre ellos varias veces, me gustaba serrucharle la mano, etc. Entonces hay personas que sí tienen una mente violenta en el sentido de que en su pensamiento construyen la conducta violenta y la elaboran, crean una metodología, crean una caja, una casa donde ellos van a cumplir todo lo que quieren hacer. Yo pienso que la ciencia, la neurociencia, nos está ayudando a conocer mucho el cerebro. Yo he sido parte de aquellos jóvenes en los años 70 que teníamos nuestros primeros pacientes. Yo estudié primero en Italia, después en Alemania, y nos servíamos de esas psicoterapias que iban avanzando. Conocí a la doctora Levi Montalcini y entré al mundo de la neurociencia. Y gracias a la neurociencia, yo no he tenido pacientes, decía ya antes, por más de 8 o 10 sesiones, porque me enseñó a Entonces, con esto termino y les agradezco mucho. Dios les bendiga y hasta una próxima. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Castañón. Una excelente exposición, una excelente presentación. Estamos agradecidos desde acá, Bolivia. Le enviamos un gran saludo. Y es así como en representación del doctor Ricardo Castañón, invitamos a José Zambrana, por favor, aquí al frente, a la testera, para recibir el reconocimiento y la certificación de parte de la institución CEPAMOS. En representación, por favor, invitamos a la licenciada Jacqueline Butrón para que haga la entrega de este certificado de agradecimiento al doctor Ricardo Castañón mediante José Zambrana. Por favor, fuerte, fuerte los aplausos. Sí, doctor Castañón, queremos agradecerle mucha información muy valiosa para refrescar en algunos casos, pero en otros casos para saber, para conocer los aportes que está haciendo la neurociencia y los avances que tenemos. Muchísimas gracias, doctor Castañón. Un saludo y gracias a ustedes. Felicidades.